Buenos días, buenas tardes. Vamos a hacer a continuación algunos comentarios a un material que está subido en la plataforma EVA. Es un artículo de mi autoría que se titula Importancia y sentido de la historia del derecho. Y quisiera hacer énfasis en algunas de las cuestiones más sobresalientes, más destacables de ese trabajo. En primer lugar, sobre la importancia del estudio histórico para llegar luego a la importancia de la historia del derecho. Si tuviera que resumir en una frase cuál es esa importancia, citaría sin duda un pensamiento de un filósofo e historiador italiano, Benedetto Croce, según quien toda historia es historia contemporánea. Es decir, el presente sin duda está cargado de pasado. Todos, cualquiera, ya sea en tanto individuos o la colectividad mismo, la sociedad toda, somos el resultado de una historia, somos el producto de esa sucesión de hechos. Y estudiar historia es indispensable para entender el presente y para proyectar también el futuro, por lo menos para poder predecir razonablemente lo que puede llegar a suceder. Así entendida la historia, diríamos que relaciona los tres tiempos, las tres dimensiones temporales, son el pasado, el presente y el futuro. La historia es esencial para comprender el pasado, para entender mejor el presente y en cierta forma para lograr anticipar, por lo menos en lo que sea posible, el porvenir. Yo creo que hay en ese sentido una frase magistral de Augusto Comte, saber para prever a fin de poder. Es decir, el fundador del positivismo de alguna manera nos advertía la necesidad de tener conocimiento para poder prever lo que va a suceder y sobre todo para, en definitiva, realizar los cometidos sociales esenciales, es decir, para poder. Tomando palabras de un historiador inglés, diríamos que el sentido de la historia es retrodecir el pasado. Digamos que este es un neologismo que es algo así como el concepto espejo de el verbo prever, es decir, retrodecimos cuando estudiamos hacia el pasado, prevemos cuando vamos hacia el futuro, es decir, de algún modo el investigador cuando fija su punto de interés en el pasado está de algún modo retrodiciéndolo, cuando lo fija en el futuro está previendo lo posible lo que ha de ocurrir. Y así entendida la historia, de algún modo se aproxima a una noción que delineó muy bien Ortega y Gasset. Ustedes lo recordarán, un filósofo español de comienzos del siglo pasado. Ortega y Gasset es aquel autor a quien ustedes seguramente recordarán por aquello de yo soy yo y mis circunstancias, es decir, el hombre y su circunstancia. Y la idea que tenía Ortega y Gasset y otros autores es que de algún modo la historia es historia viva, es decir, la historia no es algo lejano, perdido en el tiempo, sino que la historia está aquí, está en nosotros, está en los ojos del historiador. Dice Cassirer, un autor conocido, la historia no está allá lejos, no está en el pasado, sino que está aquí en mí, es decir, en la perspectiva del sujeto cognoscente. Y el pasado no es algo lejano o abstracto. ¿Por qué cito estos conceptos generales? Bueno, porque de algún modo la idea que nosotros tenemos de la historia del derecho es ese concepto, la noción de la historia viva. Es decir, estudiar historia del derecho no es hacer arqueología, no se trata de algún modo de bucear en el pasado cosas que quedaron pretéritas y que no tienen ninguna aplicación o ninguna importancia. Todo lo contrario, el estudio de los hechos pasados tiene una función práctica, algo yo diría valioso, importante, ahora en este tiempo. Y llegado a este punto es indispensable distinguir la noción de historia respecto de lo que es la historiografía. Esta es una distinción que hizo en principio la escuela italiana, entre otros Benedetto Croce, citado en el comienzo, y que de algún modo nos permite identificar muy bien que una cosa es la historia como el estudio y el análisis de los hechos pasados, y otra cosa es el registro, es decir, el resultado de la investigación histórica, que es la historiografía.
La historia, entonces, es el análisis de los hechos pasados. La historiografía es el registro de los estudios históricos, que comprende libros, artículos, revistas y, en general, cualquier documento donde esté contenido el resultado del estudio histórico. Y lo que se dice para la historia, la distinción entre historia e historiografía es válida también para el derecho. Tenemos que distinguir la historia del derecho respecto de la historiografía del derecho. Y allí estamos ya llegando a un punto muy importante donde vale repasar las etapas, vale la pena repasar las etapas del estudio histórico del derecho. Es decir, si nosotros intentamos comprender el derecho actual a partir de una mirada histórica, vamos a tener sin duda la necesidad de fijar determinados momentos, etapas, fases del desarrollo jurídico. Y yo diría, siguiendo a los autores más nombrados, que el desarrollo histórico del derecho reconoce 6 grandes momentos, 6 etapas. Digo antes de empezar el estudio de estas etapas que la periodización, es decir, la organización del objeto de estudio histórico en momentos, tiene ventajas y tiene algunas desventajas. Yo diría, la primera ventaja, la que asoma a primera vista, es la posibilidad de comprender mucho mejor determinados momentos. Nos permite la periodización ubicarnos bien en cada uno de los momentos históricos para ir a fondo, para la comprensión, pero tenemos que tener en cuenta que existe un peligro, y es que de acuerdo a cuál sea el criterio para periodizar, es decir, para dividir el transcurso del tiempo en fases o momentos, dependiendo de esos criterios podemos llegar a tener clasificaciones que sean distintas y en algunos casos, francamente, muy diferentes. Entonces, vamos a seguir en esto la tradición más aceptada, según la cual el derecho ha tenido por lo menos 6 grandes momentos a lo largo del tiempo. Es así que hablamos de un derecho primitivo, un derecho arcaico, un derecho antiguo, derecho medieval, derecho moderno y derecho contemporáneo. El derecho primitivo es el que comprende las reglas jurídicas, las reglas de interacción de las primeras sociedades, seguramente en la época del Neolítico, donde las comunidades se sedentarizaron, es decir, se afincaron en determinados territorios, abandonaron el modo de vida nómade para dedicarse a la agricultura, a la ganadería, y a partir de allí tuvieron que convivir en espacios relativamente reducidos, pero por lo pronto surgieron desafíos de convivencia que no se tenían cuando eran bandas de recolectores y cazadores. Y es así que los autores reconocen la existencia de un derecho primitivo, evidentemente muy rudimentario, que no fue un derecho escrito y que se extiende en definitiva desde ese momento de advenimiento de las primeras comunidades sedentarias, es decir, establecidas en un lugar, hasta el surgimiento de las primeras formas del Estado. Con el advenimiento del Estado, al menos en su forma más elemental y primitiva, nace el derecho arcaico, es decir, el segundo momento en el desarrollo jurídico. El derecho arcaico se puede reconocer desde el advenimiento de las primeras formas de organización estatal, y estas son las comunidades asentadas en la zona de lo que hoy es el país de Irak, Medio Oriente, Kuwait, es decir, la Mesopotamia, el territorio comprendido entre los ríos Tigris y Éufrates, que fue la base geográfica de asentamiento de la civilización babilónica. Fue allí donde, a partir del año 3000, entre el 3000 y el 2500 a.C., ya se puede vislumbrar claramente una forma de organización estatal rudimentaria, pero en definitiva que perfila los elementos clásicos de la autoridad estatal, y de la mano del advenimiento de este Estado ya surge este derecho arcaico que presenta una gran novedad respecto al derecho primitivo, al anterior, que es su carácter escrito, es decir, hay un salto cualitativamente muy importante desde el derecho primitivo, el anterior que vimos en la fase antes mencionada, a este, que es el derecho arcaico, y que consiste en la aplicación de las técnicas de la escritura al fenómeno jurídico. Imagínense todo el impacto y, de alguna manera, la radical modificación del fenómeno jurídico que se produce cuando se aplica la escritura, por ejemplo,
a la redacción de las leyes. Leyes que antes eran de tradición solamente oral, ahora pasan a ser escritas y por lo tanto se colocan, se publican a la vista de todos, es decir, el contenido del derecho pasa a ser algo mucho más abierto. Por otra parte, existe una autoridad